truene, es la edad justa en donde muchas comunidades señalan que se tienen que casar, que tienen que formar una familia, pero por otro lado es la edad en la que ellas tienen que decidir qué es lo que va a hacer de su vida. Si ella privilegia irse a la escuela, dependerá de la familia decidir si la apoya o no, y si hay un varón que va a salir a estudiar, ¿a quién va a privilegiar bajo esta concepción de quién es más útil que trabaje? Claro. Dentro de estos espacios? Y bueno, si hablamos de la universidad, si para salirse a estudiar el bachillerato es complicado. Cuando hablamos de la universidad, pues las distancias geográficas, tenemos Universidad de la UAPO, que es como la que concentra el mayor número de estudiantes, sí, pero está en el centro. Está la Universidad de la Sierra, pero también está en un espacio lejano. Entonces ya tiene que ver con la cultura, si se otorgan los permisos, con la cultura, si apoyo económicamente a esta mujer, pero además con todo este peso de que la mujer tiene que estar arraigada al espacio doméstico, a estas cuatro paredes. Los roles han empezado a cambiar con esta migración que se establece de los hombres hacia las ciudades o hacia el vecino país del norte, pero realmente cuando pensamos en mujeres que tienen que decidir tan solo en las asambleas comunitarias, sí, pensemos en muchas de ellas donde aún en la actualidad hablan por los esposos o por los hijos o por los hermanos, no hablan desde su voz, ¿no? Entonces, todos estos factores de tipo económico, hay una situación de desigualdad. Oaxaca está dentro de los estados con mayor rezago, está Chiapas, Oaxaca y Guerrero en este orden. Entonces, cuando nosotros planteamos estas situaciones de desigualdad y pobreza, sí, se da esta situación en espacios más pobres. Y en Oaxaca, todavía aunado a la pobreza general, hay espacios mucho más pobres que otros de mayor rezago en todos los ámbitos. Claro. Entonces, y por otro lado es esta concepción de roles tradicionales que se van generando, ¿no? Hacia qué educamos a las mujeres desde lo cotidiano, desde el espacio familiar, y bueno, en función de eso, cuando salen a las escuelas, qué tipo de carreras también eligen. Exacto, las ofertas educativas, ¿no? Por ejemplo, ahora, recordemos el caso de Hermila Galindo, qué difícil fue a principios del siglo pasado que ella lograra primero tener un crédito como partera, o sea, no había más, y después ya fuera reconocida como la primer médico en ese sentido. En el caso de las mujeres de ahora, sí te dejo salir a estudiar, pero tendrás que irte a carreras propias de las mujeres que tienen que ver con ámbitos como la pedagogía, como las ciencias de la educación, como la enfermería. Y bueno, estos no son espacios que se privilegien para los hombres. Entonces, es toda esta construcción que se hace en torno al rol de la mujer, pero en torno a las carreras que son propias de mujeres y a los espacios que pueden pisar las mujeres. Si hablamos de carreras más técnicas en donde se privilegia la entrada de los hombres en las ciencias, tan solo el caso de la UAPCO en la Facultad de Ciencias. Se hizo un estudio en el que se empieza a ver que del total del universo de estudiantes, solamente habían 5 mujeres repartidas en todos los semestres, y conforme avanzaban estos semestres, el número disminuía hasta quedar en el último una sola mujer. Entonces, carreras desde la razón propias de los hombres y carreras desde lo doméstico, desde la parte materna, propias para las mujeres. Como cuidadoras, ¿no? Hablamos de espacios de desigualdad económica, pero también hablamos de espacios permeados por toda una cultura machista, una cultura patriarcal, que va generando estructuras que se reproducen desde lo cotidiano. Entonces, estos son como factores, no son todos, hay muchos más, pero son los principales. Son los que más afectan para que las mujeres ejerzan plenamente este derecho. Voy a un corte y regreso, no se vayan. En nuestro estado, la igualdad entre mujeres y hombres en la educación va adquiriendo la importancia necesaria para poder implementar acciones que permitan el acceso, permanencia e igualdad de oportunidades para las mujeres en la educación. Es necesario que mujeres y hombres sean valorados con igualdad, gocen de los mismos derechos y tengan las mismas oportunidades. La educación es un recurso primordial para la vida y hace un enorme cambio en las niñas y mujeres, quienes tendrán más herramientas para la construcción de su autonomía. Por ello, es preciso que desde los medios de comunicación, los grupos familiares, la escuela y otras instituciones sociales eviten reforzar la idea de la mujer doméstica y el hombre proveedor de la familia,
pues ello impide que las mujeres y los hombres disfruten de la igualdad de derechos y oportunidades. Estamos de vuelta. Vamos a seguir platicando con nuestras invitadas. Ya estamos en la recta final. Yo quiero preguntarle a la doctora Virginia, el Estado mexicano, las autoridades tienen sus responsabilidades. Todos los órdenes de gobierno, sus instituciones tienen responsabilidades importantes y compromisos. En materia de educación, doctora, desde su perspectiva, ¿cuáles son las medidas que tendrían que estar implementando para asegurar a las mujeres y las niñas su ejercicio, el ejercicio del derecho a la educación? Yo creo que el Estado tiene mucho camino todavía que recorrer. Si bien tenemos ahora diferentes programas que atienden a la población indígena, en Oaxaca, por ejemplo, hay toda unidad de educación indígena, por ejemplo, la educación formal, la educación para migrantes, hay diferentes para adultos, para todo. Yo creo que lo que falta aquí es justamente, si ya están esos programas, como yo decía hace rato, que se hagan bien, que se cumplan, que se lleve, por ejemplo, si voy a dar una educación primaria en una comunidad marginada, indígena, como decía Leti, donde hay pobreza, donde hay marginación, que el Estado cuide y vele que en realidad se dé ese tipo de educación, que se den los 5 días de clase, que se cumpla cabalmente lo que está ofertando, porque claro, estamos viendo que en el discurso es una cosa y en la realidad es otra. Entonces, esos son desafíos bastante fuertes y que tienen que ver con las condiciones también políticas del Estado, ¿no? O sea, hasta dónde estamos generando ciertas concesiones a ciertos grupos que no permiten acceder a ese derecho y que están violando el derecho a la educación de esas niñas y niños que son los que más lo necesitan. Claro. Algo que también nosotros hemos comentado en otros contextos es que por lo regular siempre se manda a las zonas rurales, estamos diciendo que Oaxaca es una zona altamente rural, y se manda a esos lugares a los maestros menos experimentados, que es donde se necesitaría la mayor parte de la experiencia para poder potencializar la educación. Entonces son estrategias que tienen que ir cambiando, pero son difíciles para el Estado porque hay toda una serie de elementos políticos también allí que están permeando esta parte, ¿no? Y entonces así vamos viendo, podríamos empezar desde preescolar, primaria, secundaria, llegamos a la universidad y volvemos a tener lo mismo. Un estudio que nosotros hacíamos con una red nacional de cuerpos académicos en donde están 10 estados de la República Mexicana y veíamos el acceso a la educación a nivel universitaria. Del porcentaje de población que demanda, solo estamos aceptando un 30-40%. Lo demás se va a otro tipo de universidades y entonces allí también el Estado está dejando de jugar un papel importante y de alguna manera está cediendo para que regrese a su casa y cumpla las funciones de la mamá. Tenía hermanos, pero por quien van es por la niña. Entonces, cuando hablamos de cifras y de porcentajes, pues tú dices, sí hay elementos de desigualdad, pero cuando hablamos ya de historias concretas, vemos que en la realidad las familias sí permean lo que tú comentabas. ¿Cómo ayudamos de las familias? Pues es una labor no solamente a las familias, de cómo visibiliza el gobierno, cómo le da seguimiento a esta necesidad de transversalizar con perspectiva de género todos los espacios públicos educativos, pero además cómo genera campañas de difusión precisamente para que las familias empiecen a cambiar esquemas. No claro, es un trabajo que en solitario al gobierno, ni es un trabajo que en solitario haga las familias, sino es una labor en conjunto desde los medios de comunicación, las familias y el gobierno. Los contenidos de los libros también, los contenidos. ¿No? Que haya reglas, normas, institucionalizar la perspectiva de género para que futuros equipos no estén cambiando los avances, ¿no? Claro, fíjate, algo importante que nosotros vimos en la Sierra Norte, trabajamos un poquito la cuestión de género y proyectos productivos, y ahí nos dimos cuenta que las mismas familias están reconfigurando los roles de género por necesidades, y entonces lo que estamos viendo es que cuando los hombres y las mujeres aprenden diferentes roles asexuados, quiere decir que no son propios de la mujer ni del hombre, pueden transitar y converger. Entonces yo creo que el Estado, la familia, todas las instituciones que conforman nuestra sociedad, como tendríamos que estar en la misma sintonía para claro, poder generar esos cambios. Para avanzar. Así sí, es. No es una tarea aislada, no es de una sola persona o de una sola institución. Voy a un corte, regresamos inmediatamente, no se vaya, quédese conmigo.
Estamos de regreso. Es una lástima que tengamos tan poco tiempo para platicar de este tema